Estamos predicando sobre el tema de la familia y este sería el último domingo que estaríamos trabajando sobre ese tema. Meditando, reflexionando, dejando que el Señor abra a nuestro corazón, hable a nuestro corazón de una manera especial. Es una palabra que vengo rumiando, meditándola hace un tiempo. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando? Dice la palabra del Señor en Génesis 11, del 1 al 7, esta historia de Abraham y Sara. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y el otro texto que quisiera leerles también es sobre Abraham, pero es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Hebreos 11, 8 al 19. Dice la palabra allí del Señor: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac,
su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén. Palabra de fe poderosa para nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? Aquí podemos observar rápidamente en estos dos textos, podemos leer mucho más texto porque la historia de Abraham atraviesa en muchos momentos en la Escritura cómo Dios a través de Abraham preparó un gran legado para toda la familia, para todas las naciones. Un legado de fe, un legado de gracia, un legado de promesas que se cumplen, un legado de promesas que a veces vemos cumplirse en nuestra generación y a veces vemos cumplirse en posteriores generaciones. Pero es un legado de fe que se cumple, porque tenemos un Dios no temporario, sino que tenemos un Dios eterno. Y en medio de esa gran eternidad, Dios va cumpliendo sus distintas promesas de gracia, de amor, de perdón, de salvación, de liberación. Por eso que en esta mañana, al escuchar esta palabra, nos podemos sentir desafiados e interpelados. Nosotros, ¿qué legado estamos dejando? Legado todos dejamos. Bueno o malo, todos dejamos legado. Nuestra vida deja huellas. Huellas que nos parecen bien o huellas que no nos parecen bien. Un legado es una cosa material o inmaterial que se deja y se transmite de padres a hijos, de generación a generación. El legado puede también ser una planificación familiar, personal, de lo que se quiere dejar como más importante hacia los demás. Un legado de vida no significa claramente solamente un aporte material, eso está claro, sino también es la herencia de principios, de valores fundamentales, de creencias y experiencias de vida, de conversaciones y mensajes de bendición. Un legado es un aporte espiritual, también emocional, cultural y por supuesto, como decía, material, que va traspasando de generación a generación, de padres a hijos. Y como decía al principio, puede tener un tinte más positivo o lo contrario. El legado tiene una diferencia con la herencia. No es exactamente lo mismo. Parecieran iguales, pero no es exactamente lo mismo. Normalmente pensamos solo en dejar una herencia, pero el legado es mucho más que una herencia. El legado perdura de generación en generación, como Abraham. Hoy nosotros también somos ese legado de Abraham, de esa promesa de Dios en Abraham. En ti serán benditos todas las naciones, todas las familias. Hoy nosotros también somos herederos de esa bendición y esa promesa de Dios. Los padres modelan y refuerzan este legado mediante distintos momentos de la vida cotidiana. Uno no se da cuenta y está en la vida cotidiana dejando parte de ese legado. De momentos especiales, de compartir aprendizajes de situaciones de la vida, de conversaciones causales o intencionales. Es por medio de esa interacción familiar
con palabras y con hechos, que logramos impactar en la vida de nuestros hijos y ir dejando un legado que perdure de generación tras generación. Y decía que el legado tiene una diferencia sutil, pero vital, con referencia a la herencia. El legado en términos conceptuales y legales deja los activos, no los pasivos. Es decir, deja a favor todos los bienes, no las deudas. Esto que parece una cuestión leguleya nada más, una cuestión legal nada más, espiritualmente tiene un poder muy grande. Esto implica que cuando uno recibe un legado, queda beneficiado por ese aporte y queda librado de toda deuda. En Argentina este tema del legado, de la herencia, legalmente tiene otras connotaciones, pero no me quiero meter en ese tema, sino estoy jugando con esta metáfora del legado a diferencia de la herencia, porque se asemeja mucho el legado a la redención. Recibimos los beneficios y somos librados de toda culpa, de toda deuda. El legado que hemos recibido de gracia nos trae la bondad, la misericordia, el amor, el perdón, la restauración de nuestro Dios y deja por fuera toda deuda. Deja por fuera, ¿sí?, toda culpa. Recibimos lo mejor de ese legado espiritual de Dios. En el legado de Dios no viene consigo la gracia y la condenación. Nos libra justamente de toda condenación. El legado en esta metáfora que estoy contándoles a partir de cómo funciona en algunos países, el legado trae consigo los bienes, no las deudas de los bienes. Quien recibe el legado no se tiene que hacer cargo de las deudas. Queda librado de las deudas. Y este es un gran desafío que el Señor pone en nuestra vida. No solamente para quienes damos el legado, sino para aquellos que reciben el legado. Para que le damos el legado, saber que lo damos en la libertad y en la generosidad con que Dios nos ha dado a nosotros el legado de fe. Pero quien lo recibe, también saber que pueden sacar de allí toda deuda, toda culpa y recibir la bondad de ese legado. Lo positivo de ese legado. Recibir un legado es una bendición. Dar un legado es un acto de amor. Recibirlo es una bendición, pero darlo es un gesto de amor. Por lo tanto, el legado se da y se recibe. Y generación tras generación pasa esto. Recibimos, pero damos. Damos y hemos recibido. El legado se favorece por 1000 generaciones. Recuerden este texto en Éxodo 20, cuando están los 10 mandamientos, que el que no cumplía el mandamiento de adorar a Dios y levantaba a otros dioses, habría un castigo hasta tercera generación, cuarta generación. Más el que cumpliera, ¿hasta qué generación era? La bendición, la misericordia de Dios. 1000 generaciones. ¡Wow! Queda aplastado la condena y el castigo cuando una generación se levanta y cumple en obediencia los mandatos del Señor. No hay lugar para el castigo. Por 1000 generaciones bendecimos con misericordia de Dios. Es tremendo espiritualmente lo que podemos mover con la fe en Jesucristo. Es tremendo, es poderosísimo.
Y uno diría, sí, pero vos porque no sabés lo que estoy viviendo, vos porque no sabés lo que me pasa. No lo tengo que saber, tengo que declarar lo que dice la palabra. Es la palabra la que me da autoridad para decir esto. Es la palabra de Dios en la certeza y la convicción de que su Espíritu Santo obra en nuestra vida, la que nos da la autoridad para decir, este legado que hemos recibido es un legado de bendición. Y lo que tengo para dar es un acto de amor para que esa bendición siga transmitiéndose. ¿Qué implica dar y recibir el legado? El legado podemos tomarlo como un desafío y responsabilidad, pero también podemos sentir que el legado es un peso y una carga, una sobreexigencia. Conversando con una gente en este tiempo, me hacían notar, ¿sí? Cómo muchas cosas que habían recibido son como sobreexigencias para ellos. ¿Sí? No he conversado, la conversación que estoy teniendo no es con nadie de esta comunidad, así que puedo decirlo tranquilamente, libremente. Y, y lo que conversábamos allí es cómo aquello que se pensó que iba a ser muy bueno, se recibió como algo muy pesado. Cómo aquello que se pensó que iba a ser algo, un legado positivo, se recibía como algo denso y de sobreexigencia. En ese caso puntual, el que estoy mencionando, tenía que ver con la generosidad. Sus padres le habían enseñado el gesto de la generosidad tan fuerte que se sentía tan exigido con esa generosidad que no tenía tiempo para sí y tenía que siempre brindarse a los demás generosamente, y esto desgastaba su vida y le hacía sentir un peso sobre su vida. ¿Se entiende? Uno diría, el principio de generosidad es un principio espiritual que nace de la abundancia de Dios, pero que al transmitirse, en vez de sentirlo como algo fuerte, positivo, lo sentía como una gran exigencia para su vida. Y entonces, en vez de ser ese legado una bendición, parecía que era una maldición. Pero insisto, el legado no trae deuda, no trae culpa. El legado trae libertad, gracia, amor. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que tamizar el legado que hemos recibido y seguramente a quienes transmitamos el legado van a tener que tamizar. ¿Delante de qué? Delante de la palabra de Dios, delante del mismo Dios, entendiendo que aquello que recibí, para que quede libre de aquello que me sobreexige, me pesa, me carga, ¿sí?, pueda ser usado de bendición en mi vida y en generaciones postreras. Podemos quedar oprimidos por el legado espiritual, emocional o material. Mandatos que nos oprimen, sueños que no nos apasionan. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos trasladado sueños propios a nuestros hijos y hemos proyectado lo que nosotros creemos que deben ser a nuestros hijos? Basados en nuestros sueños, aquellas cosas que quizás anhelábamos haber cumplido y no pudimos cumplir, y le pasamos como una gran demanda que tienen que cumplir este sueño porque yo no lo pude cumplir. Digo, a veces sí, a veces no. Digo, a veces alguien asume la pasión de ese sueño y a veces ese sueño es una carga insoportable. O creencias que limitan el crecimiento y el propósito de esa nueva generación. Aún lo material puede también traer muchos perjuicios. ¿Sí? Cuando a veces lo que se ha recibido ha terminado trayendo más líos y frustraciones en la vida de la familia que alegrías y bondades. Por eso es que todo legado familiar necesita quitar el peso de las culpas y las deudas.
liberar aquello que nos abruma. Hay que recibir ese legado desde la redención. Hay que dar ese legado en la misericordia de Dios. El legado tiene que potenciar las futuras generaciones. Fíjense la de Abraham, cómo se fue potenciando generación tras generación. La fe en Jesucristo, la fe en este Dios vivo, Padre de Jesucristo, de tal manera que puedan impactar y puedan vivir bajo la bendición del Señor, de nuestro Dios. Y por supuesto, tomar todo el propósito, todas las victorias que Dios ya ha preparado para cada una de las generaciones que nos seguirán. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes que dejamos un legado? Muchas veces vivimos como si no fuésemos conscientes de que hemos recibido un legado y que tenemos un legado para dejar. Y tenemos un pedacito muy cortito en la historia de Dios, casi imperceptible al lado de la eternidad. Pero en eso imperceptible de la historia de la eternidad, Dios nos ha regalado el privilegio de dejar huellas profundas de fe, de bendición, de amor, generación tras generación. Es un tremendo privilegio que tenemos de ser protagonista de parte del reino de Dios. Porque de esa manera Dios va construyendo su reino. Dios va estableciendo su reino. Con parte de nuestro aporte. Por supuesto que el gran aporte lo hace Él mismo, ¿sí? Pero también utiliza parte de nuestros aportes, generación tras generación, para poder mostrar algo más de su gracia, de su poder, de su amor hacia nosotros. Por eso, casi como una tarea para el hogar, podríamos clarificar cuál es el legado principal que estamos dejando y cuál es el que queremos dejar si nos damos cuenta que hay algo que no es tan bueno de Dios dejar. Conversar, ¿cuál es el legado que estamos dejándole a las generaciones próximas? Y uno podría pensar solamente en el ambiente familiar o podría extenderlo al ambiente comunitario, iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces damos gracias por aquellos que precedieron nuestra fe? Por aquellos que de alguna manera alimentaron nuestra fe y que fueron testigos, que abrieron este lugar y contamos muchas veces en cada aniversario esa historia. La pregunta es, ¿qué estamos dejando nosotros hacia futuras generaciones? Al menos hasta que el Señor venga. Que eso ni vos ni yo lo sabemos cuando Él vendrá. Clarificar qué legado estamos dejando. Porque cuando somos conscientes de esto, seguramente vamos a ser mucho más enfocados, vamos a estar más enfocados en ese legado. ¿Cuál es el legado espiritual, emocional que estamos dejando? ¿Qué enseñanzas de vida, de fe, de amor y de gracia estamos inculcando? Y esto es algo que es muy importante que podamos estar conversando. Nuestra pareja, nuestra familia, en la iglesia. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Cómo dejar un legado que pueda también extraerse, tomarse lo mejor? Que ayudemos, como parte del legado, ayudemos que lo puedan ver con los ojos de la redención. Cómo ayudar a las generaciones venideras que puedan tamizar y quedarse con aquello que realmente es de bendición y desde ese lugar amplificarlo, potenciarlo hacia futuras generaciones. Poder orar de esta manera. Orar por ese legado que estamos dejando. Poner delante de Dios el legado que hemos recibido. Porque todos también hemos recibido un legado que tenemos que poder purificar delante de Dios. Insisto,
No todo lo que hemos recibido quizás lo hemos tamizado en la redención de Dios. Necesitamos librarnos de aquellas cosas que nos atan, nos oprimen, nos limitan en la fe y en el propósito de Dios. Por eso, el orar por el legado que hemos recibido y el legado que estamos dando, nos ayuda a estar enfocados en esto, enfatizar nuestra oración, enfatizar en oración que podamos dejar lo mejor, lo bueno de Dios en todo el sentido íntegro de dejar eso bueno de Dios hacia futuras generaciones. Y en la medida, seguramente también que oramos para que el legado que dejemos para las próximas generaciones sea conforme al corazón de Dios, seguramente también Dios va a ir moldeando mejor ese legado que vamos a ir dejando. Es decir, en la medida que vamos orando y vamos transitando en fe en ese legado que estamos dejando, Dios también va a estar utilizando esa oración para que podamos perfeccionar aquello que hemos de dejar. Tenemos un legado espiritual que vivimos por la fe, que es muy grande, que es tremendo. Es más de lo que podemos imaginar el legado de fe que tenemos. Es más de lo que podemos comprender. Por lo tanto, seamos generosos en este legado para dar. No seamos escasos. Seamos generosos en lo que podemos dar de este legado hacia futuras generaciones. Y darla con la misma abundancia que el Señor nos ha dado el legado de gracia a nosotros. Su palabra dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, este texto tan conocido. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos ese pueblo de Dios, somos ese linaje escogido, somos aquellos que hemos recibido este legado de Dios, que podamos transmitir toda la misericordia, toda la gracia, toda la bondad de Dios, de tal manera de dejar esas simientes de nuevas generaciones que puedan alcanzar todas las promesas que Dios tiene, que puedan vivir todo el propósito que Dios los ha llamado, de tal manera que vayamos siendo parte y dejando huellas del reino de Dios en nuestra generación. Que el Señor bendiga esta palabra y bendiga nuestra vida. Amén. Santo Dios, aquí estamos, Señor, una vez más, dándote gracias porque podemos estar seguros que hemos recibido un legado poderoso, un legado de bien, un legado, Señor, que nos potencia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a tomar el desafío y la responsabilidad consciente y en oración permanente de poder seguir transmitiendo un legado espiritual profundo, poderoso, que traiga vida y sanidad en las próximas generaciones. Que podamos dejar ese legado de testimonio en Jesucristo, de tal manera que por 1000 generaciones puedan adorarte, puedan proclamarte. Gracias, Señor, porque vos nos ayudás con tu Espíritu. Permite que en esta semana, en este día, esto esté dando vueltas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y podamos clarificar delante tuyo
¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado vos nos desafías a dejar? Y que podamos enfocarnos de esta manera para ser de bendición en nuestra familia, en medio de la congregación, en medio de los lugares que vos nos pusiste. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.